Desde hace años se cuenta una leyenda entre aquellos que conformamos esta enorme comunidad de videojugadores en el mundo, acerca de una serie de eventos que se dieron durante la época de oro del Super Nintendo. Se dice que Nintendo buscaba la forma de expandir las capacidades tanto gráficas como de almacenamiento en su sistema, y habría encontrado un buen socio en Sony para llevar esto a cabo. Pero con el tiempo, desacuerdos y distintos problemas llevaron a Nintendo a deshacer el trato habiendo firmado un acuerdo con otra empresa, Philips. Philips se encargaría del trabajo que habría de concretar originalmente Sony, crear un periférico que permitiese interactuar con el Super Nintendo por medio de CDs, pero al ver cómo otros sistemas que comenzaban a emigrar a este formato no lograban el éxito perseguido en el mercado, Nintendo al final decidió no seguir con este plan, formulando un contrato de quiebre a su sociedad con Philips, a lo que éste respondió con un contracontrato estipulando ciertas condiciones para aceptar la separación. Nintendo debería brindar los derechos de algunos de sus personajes más populares para el libre uso de Philips en juegos exclusivos para su sistema, el CDI. Y entonces, en octubre de 1993, llegarían dos juegos que marcarían la saga heroica: Link, The Faces of Evil y Zelda, The Wand of Gamelon. Que la diosa Hyla nos ampare a todos. Ambos juegos, Link, The Faces of Evil y Zelda, The Wand of Gamelon, fueron desarrollados por el mismo equipo, Animation Magic, y fueron producidos por Philips, convirtiéndose estas en las primeras compañías que manejasen la franquicia de Zelda independientemente a Nintendo, quien desafortunadamente la única participación que tuviese en la construcción de estos títulos fuera sentar las bases del diseño de los personajes principales. Desde el principio Animation Magic corrió con muchos problemas en la producción, desde el hecho de tener que cumplir con los requerimientos que Philips exigía, como contener videos digitales y música de alta calidad, mismas características de las cuales siempre presumió Philips con su sistema CDI, el poder reproducir videos en formato MPG y al mismo tiempo poder reproducir audio en formato de CD, lo cual en ese tiempo era una gran novedad. Contrariamente a lo que la mayoría de la gente de hoy en día piensa, el CDI no fue pensado desde el inicio como una consola de videojuegos, sino más como un reproductor multimedia interactivo, por lo que al comenzar el desarrollo de los títulos de Zelda, la mayoría de los juegos de CDI existentes eran simples adaptaciones de juegos de mesa, pues la capacidad del software aún no estaba del todo experimentada. Esto combinado a otras exigencias de Philips como un apretado presupuesto y una ridícula fecha de entrega de tan solo medio año por cada juego, eran ya una combinación muy peligrosa. Porque nada malo puede pasar cuando se cuenta con poco o nada de tiempo para desarrollar un juego. En fin, es tiempo de reseñar estas joyas de la tecnología. Quiero irme a mi casa. Bueno, esto es Link, The Faces of Evil. Como es costumbre en los juegos de la saga, contamos con un menú desde el cual podremos crear un archivo nuevo o accesar a uno que tuviésemos previamente guardado. La verdad, al menos eso es un buen gesto, aunque la parte negativa es no poder nombrar cada archivo como en los otros juegos, pero quizá es un detalle mínimo. Sigamos adelante y comencemos la aventura. Gee, it sure is boring around here. My boy, this peace is what all true warriors strive for. I just wonder what Ganon's up to. How about a kiss for luck? You've got to be kidding. Como pueden ver, una de las principales características por la cual estos títulos son tan evitados son sus horribles segmentos animados, y aunque la actuación de voz en ellas no es algo que yo calificaría como mala, sí que lo es su horrible guión. Y no se preocupen, absolutamente todo el juego está lleno de estos maravillosos y entretenidos segmentos. En cuanto al gameplay, lo primero que puedo decir es que el juego se desarrolla de manera lateral,
de la misma forma que lo hiciese Adventure of Link en el NES, decisión un poco extraña de parte de los desarrolladores tomando en cuenta que para esa fecha ya se había lanzado A Link to the Past para Super Nintendo y era un éxito de ventas, por lo que The Faces of Evil desde el primer momento ya se siente como un retroceso en la franquicia y no precisamente un sucesor. A pesar de todo, el juego no se siente tan primitivo respecto a esto, pues se logra entender intuitivamente la forma de moverse y atacar desde un inicio. Eso sería una excelente noticia de no ser por el factor que echa a perder todo. El control es pésimo. Juro que hasta ahora en todos mis años como videojugador nunca había tenido tantos problemas por un control. En muchos momentos me encontraba dando saltos sin parar o agachándome de la nada a mitad de una batalla, quitándome tiempo para reaccionar. Incluso había ocasiones en las que al estar cerca de un agujero Link se arrojaba solo hacia él, como si él mismo pudiese entender el juego en el que estaba metido y quisiera terminar con la tortura. Otro pésimo elemento del control es la forma de utilizar los ítems. Verán, el juego solo cuenta con 2 botones activos además del pad de movimiento. Uno sirve para atacar con la espada, mientras que el otro sirve tanto para utilizar algún objeto, abrir puertas y abrir el menú de selección de objetos. Y desde este momento ya deben ir imaginando la tortura que se vuelve tratar de hacer más de una de estas acciones en plena batalla. Pero ¿cómo se pueden realizar tantas acciones con un solo botón?, se preguntarán. Bueno, para abrir el menú de selección debemos agacharnos primero y presionar el botón. Una vez seleccionado nuestro objeto, presionamos de nuevo para regresar a la acción. Ahora lo único que debemos hacer para utilizarlo es simplemente ponernos nuevamente de pie y presionar el botón. Pero debemos tener mucho cuidado porque si hay alguna puerta cerca de nosotros, el comando accionado será el de pasar por esa puerta. Y esto pasa tantas veces en el juego que se vuelve muy molesto. Pero esto no es lo peor del gameplay. Porque si realmente existe algo que se vuelva casi insoportable a medida que pasa el tiempo, son los enemigos. No sé exactamente si es un error de diseño o si realmente los programadores querían que sufriéramos tanto, pero la forma de atacar de los enemigos es en muchas ocasiones imposible de esquivar si no tienes reflejos sobrehumanos, y aún teniéndolos es muy posible que no salgas ileso de cada área. Aunque dependiendo del escenario los enemigos cambien, siempre siguen los mismos patrones. Hay los que simplemente correrán tratando de provocarte daño. No son muy peligrosos realmente, pero también están los que lanzan proyectiles de algún tipo. Estos normalmente se quedan quietos en un solo lugar, pero son algo molestos debido a lo difícil que se vuelve esquivar sus proyectiles. Pero de quien debemos cuidarnos todo el tiempo son de los enemigos voladores. No solo vuelan directamente hacia nosotros y a una altura en la que debemos atacar saltando de una manera muy precisa para eliminarlos, sino que en la mayoría de las ocasiones estos se la pasarán apareciendo una y otra vez sin parar de todos lados, hasta que pasemos a otra área o simplemente agote nuestra vida. Que por cierto es de 3 corazones al iniciar como en cualquier otro Zelda, pero la diferencia es que en este juego solo podremos extendernos hasta 6 corazones, que no resulta muy útil que digamos. En cuanto a nuestro objetivo y misiones, pues en realidad no es más que explorar los diferentes escenarios y conseguir distintos objetos, algunos de estos indispensables para obtener mejoras en nuestras armas y uno que otro ítem que nos será de mucha utilidad al luchar. No suena muy diferente a cualquier otro juego de la franquicia, y aunque en este no se nos presentan calabozos o templos de la manera tradicional, sí hay secciones las cuales debemos completar hasta el final para tener acceso a nuevas áreas en el mapa. Están esperando que diga algo malo sobre eso, ¿verdad? Existe un recurso en todo juego de exploración que muchas veces los diseñadores utilizan para brindar un poco más de tiempo de completación: backtracking. El backtracking aplicado a los videojuegos en términos simples es una forma de solucionar un problema o restricción que se nos presente en algún punto del gameplay mediante una herramienta que consiguiésemos más adelante, obligándonos así a regresar al lugar de origen del problema. Juegos como Metroid utilizan mucho este tipo de dinámica para avanzar y originalmente se utilizaría para ahorrar espacio en la memoria de un juego, pues así podrían crearse por ejemplo áreas con múltiples cuartos que requiriesen distintas habilidades para abrirse, aprovechando la estética y patrones de una sola zona en vez de crear múltiples áreas con distinta estética, simplificando un poco el trabajo de diseño y creando una sensación de progreso en el jugador. En este juego, el backtracking es
tan exagerado y mediocre que no existe sensación alguna de progreso. Y el ejemplo más grande es en los enemigos. Existe un área de hielo que muy probablemente dejaremos pasar y seguiremos hasta un volcán. En este encontramos enemigos que solo pueden ser derrotados por bolas de nieve. Pero para conseguir estas debemos regresar al nivel de hielo a derrotar un sinfín de enemigos que las dejan caer. Seguimos, derrotamos a los enemigos de fuego y llegamos a un nivel de montaña donde nos encontramos con otro tipo de enemigos que solo pueden ser derrotados por proyectiles de fuego. Y si no fueron lo suficientemente astutos como para creer que no íbamos a necesitar esos objetos que los segundos dejaban caer como yo, se encontrarán regresando al volcán a derrotar enemigos. Pero ¡oh sorpresa! No tenemos bolas de nieve. Así que hay que regresar al nivel de hielo, después de nueva cuenta al volcán y finalmente a la montaña. Pero espero y hayas traído suficientes proyectiles, porque si llegas a perder una vida incluso estando cerca del final y te quedas sin proyectiles, no hay misericordia de parte del juego. Todos los enemigos se regeneran y hay que volver a hacer todo de nuevo. Esto es un error de diseño muy grave, disfrazado con que es un juego de gran dificultad. Pero pasemos al segundo juego, Zelda The Wand of Gamelon. Por supuesto, la principal característica de este título es que en vez de controlar a Link, controlaremos a la mismísima princesa Zelda. Así es, muchísimos años antes de Hyrule Warriors ya existía un juego donde pudiésemos controlar a la heredera de Hyrule. Realmente en cuanto al gameplay no hay mucha diferencia respecto al primer título. En realidad creo que no hay ninguna. Pero sí la hay en cuanto a la historia, los enemigos, escenarios y objetos que podemos conseguir. Originalmente el hecho de controlar a Zelda en este juego sería una alternativa y forma de acercarse al público femenino. Por lo que siguiendo las pésimas convenciones y estereotipos de esos tiempos, habríamos de creer que este título tendría una menor dificultad que Link The Faces of Evil. Ok, para cuando terminé el primero, a pesar de lo engañado, estafado y vacío que me sentía, había un poco de seguridad en mí respecto a qué tan complicado sería terminar The Wand of Gamelon, pues aunque fuese igual de difícil ya estaba preparado y tenía estrategias en la bolsa para cualquier situación, pero ¡oh no! Los enemigos son peores, son más molestos, hay picos cayendo por todos lados y los brotan del cielo. Weirdo, aún peores escenas animadas y el nivel final más difícil de todos los tiempos con un pasillo interminable lleno de barriles con fuego que te quitan tus corazones de vida y pueden matarte al instante. Nadie debería pasar por esta tortura. Pero la mayoría de las reseñas de este juego que había visto hasta ahora ya me habían preparado en cierto modo para afrontar todas estas cosas, pero subestimé totalmente lo horrible que en verdad iba a ser. Existen 1001 detalles más por los cuales el título falla enormemente en ser siquiera considerado un juego en forma, menos aún un buen título de la saga. Otras cosas ridículas como no contar con tiempo de recuperación al ser golpeado por un enemigo, o el hecho de temer que no se te acaben objetos cruciales a medio nivel como las cuerdas que son muy útiles para escalar plataformas, o el aceite para prender tu lámpara y no quedar a oscuras en los lugares cerrados, ya se han mostrado muchas reseñas a lo largo de los años. Pero para serles sincero, no creo que estas sean realmente cuestiones tan graves. Al menos para una persona como yo que tiende a tener hasta el tope los ítems que pueda comprar, no resulta ser tan complicado. Y la cuestión con los enemigos después de algunas horas de juego se fue minimizando, llegando incluso al punto en que moría tantas y tantas veces en cada nivel que terminé memorizando la forma de atacar y moverse de los enemigos. Y eso es decir mucho cuando en realidad los enemigos no cuentan con patrones muy específicos de movimiento. Pero la verdad me encontré muy sorprendido de la calidad con la cual están ilustrados los diferentes escenarios. Ni una sola vez pude denotar que algún elemento en pantalla se repitiese. Al parecer cada área, cada cuarto, cada entorno está diseñado de una forma muy especial que difícilmente repite sus patrones. Ni siquiera en elementos como edificios o castillos. Cada una de estas zonas me motivaba un poco a seguir adelante y descubrir qué tantos elementos diferentes se había creado para el juego. Y la verdad no demerito las obras de arte que son los demás juegos de Zelda, pero en un tiempo en el que estábamos acostumbrados a los gráficos del Super Nintendo, ver algo así en realidad sorprendía bastante. Sin embargo, el elemento que más disfruté y ayudó enormemente a hacerme la vida menos difícil fue la música.
La música de estos juegos es tan diferente al concepto de The Legend of Zelda, pero al mismo tiempo encaja tan bien que fácilmente podría combinar con un juego oficial de Nintendo. Es rápida, contiene muchos sentimientos de aventura, pero en ningún momento se siente blanda ni monótona a pesar de lo mucho que pueda repetirse. En muchas ocasiones me encontré pausando el juego solo para poder disfrutar más de estos temas, que al final hicieron que buscara más trabajos de Tony Trippi, el compositor. En conclusión, Link The Faces of Evil y Zelda The Wand of Gamelon son al final juegos muy pobremente desarrollados, pero quien al final resulta ser el culpable de esto fue sin duda la misma productora, quien ordenase un producto sin supervisión de Nintendo, sin buen presupuesto y lo más rápido posible, solo para poder aprovecharse del nombre de esta gloriosa franquicia y sacar la mayor cantidad de dinero posible. No me queda ninguna duda de lo diferente que hubiesen sido estos juegos de la mano de sus mismos desarrolladores, tan solo con el doble de tiempo de producción. No son juegos malos de manera abstracta, simplemente están muy mal planeados, apresurados y sobre todo mal balanceados respecto a su gameplay y diseño. Pero al final la marca está hecha y no queda más que dejarlo como un mero acontecimiento más. ¿Esto hace que Link The Faces of Evil y Zelda The Wand of Gamelon sean más disfrutables y los recomiende como todos los juegos que he reseñado? No. Si pueden, aléjense lo más que puedan de estos juegos. La verdad es que solo son un simple artículo de colección hoy en día. Quizá para los más arriesgados, pero bueno, eso es lo que yo opino. Espero y el video les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios aquí debajo, darle manita arriba y suscribirse. Yo soy Daniel San y estamos en contacto. Me siento muy liberado después de haber terminado con esa tortura. Ahora, si me permiten, tengo que ir a salvar el mundo.